días, bienvenidos. La Unidad Educativa a Distancia Juan Montalvo Fiallos les da una bienvenida una semana más. Ya entramos en un nuevo mes de octubre, Independencia, Libertad de Guayaquil. Recordemos que estamos ya terminando casi el año, estamos en el mes de octubre, el 10º mes. Ya hemos avanzado, pero de manera rápida este año, entre pandemia y problema, entre felicidad y poco de tristeza, pero hemos logrado culminar casi un año. Bien. En lo que tiene que ver con el tema de hoy día es las categorías gramaticales. Es un tema que vamos a repasar un poco de los contenidos que ustedes ya han visto y nos vamos a refrescar un poco la memoria en cuanto a esto. Recuerden que esta semana tienen su evaluación que van a recibir adjunto en su plataforma o en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan realizarla. Por esa razón, esta clase va solamente para archivar, no va a haber tarea, porque ustedes van a tener que realizar pues, esta evaluación. El tema para esta semana, el mensaje positivo dice: la vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerlo difícil. Sí. La vida resulta ser uno de los mejores regalos que tenemos. Y siempre decimos, el mejor regalo de nosotros o de Dios o del mundo, de nuestros padres, es habernos dado la vida. Sin embargo, muchas veces nos complicamos con muchos límites, con muchos obstáculos, con muchas cosas negativas que podemos sacarlas, porque todo el pensamiento negativo es eso, pensamiento negativo, no hay obstáculos en sí, solamente hay negatividad que nos se pone en nuestra cabeza y sencillamente no nos deja avanzar. Es importantísimo que quitemos de nuestra mente toda negatividad, personas que nos rodean, nuestro círculo que nos rodean, que también que sean negativos y que no nos dejen avanzar a lo que queremos. ¿Bien? Entonces no podemos darnos el lujo del regalo más grande que tenemos de la vida, hacerlo difícil. Busquemos la manera de hacerla mucho más fácil. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el tema para este día, el 3 de octubre, tenemos las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales no son otra cosa que una forma tradicional de clasificar las palabras en función de su tipología semántica, introducida en la lengua española por Antonio de Nebrija. Esta persona empezó a crear algunas estructuras gramaticales que nos sirvieron a nosotros, no a crearlas, sino a darles un nombre y un lugar, para que haya una correcta estructura en una oración y un correcto significado del mismo. Cuando hablamos de semántico, obviamente fue que hablamos de la significancia. Esta categoría gramatical que ustedes vamos a analizar en el periodo de esta clase, ustedes van a notar cómo en realidad funciona en base al significado. Las categorías gramaticales se definen de una manera más técnica, como variables lingüísticas que son susceptibles de tomar diferentes valores que condicionan sus formas morfológicas. ¿Ok? Analicemos cuáles son estas categorías gramaticales. Fácil, como ustedes ya lo ven ahí, según las propiedades morfológicas son invariables y variables. Esas son las categorías gramaticales, son clases de palabras. Las invariables, la preposición, la conjunción y el adverbio. Las variables es el sustantivo, el adjetivo, pronombre, verbo y artículo. Ya las hemos conocido, ¿verdad? Vamos a tratar hoy día, como dice ahí el tema parte 1, vamos a analizar las categorías gramaticales de las variables. Bien, para reconocer las categorías gramaticales nos ayuda a nosotros a facilitar la comprensión y la producción de textos. Cuando tenemos enfrente un texto, al respetar cada una de estas categorías, vamos a entender correctamente lo que se está tratando de decir. Y cuando vamos a nosotros a escribir un texto, al respetar estas categorías, también vamos a darle un correcto significado a nuestro texto. Por ejemplo, la multitud recibió emocionada al Papa. La estructura gramatical, como ustedes pueden ver ahí, está en las categorías. Tenemos artículo, tenemos un nombre o sustantivo, tenemos un verbo, un adjetivo, un artículo y otro sustantivo. ¿Okay? Miren cómo en esta oración están las partes que nosotros ya conocíamos, que son las categorías gramaticales. Bien, vamos a ver las partes variables. Las categorías variables
Las categorías gramaticales variables son las palabras que pueden variar de forma para adaptarse a un género, un número o persona, acorde a su función dentro de la oración. Okay. Recuerden, las variables son las palabras que pueden variar de forma para adaptarse a un género, número y persona de acuerdo a la función dentro de la oración. El sustantivo, obviamente, siempre va a variar. El sustantivo puede ser propio, puede ser común, puede ser abstracto, puede ser concreto. Entonces es variable. El artículo también va a cambiar de acuerdo al número y al género. Si estamos hablando del género femenino, el artículo la ubicaría tranquilamente. Si estamos hablando del género singular, el artículo la también es ubicable. Pero si vamos a poner en una oración con palabras en plural, ya no sería la, sino las. Varía en su forma. El pronombre también conocemos que puede variar. El pronombre tenemos 6 personas gramaticales que son yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Entonces, esa es la estructura que varía de acuerdo al género. Si vamos a hablar de género masculino, vamos a utilizar el pronombre masculino. El verbo, obviamente, también varía, y es que hay un sinnúmero de verbos. Recuerden el infinitivo. Y los adjetivos también van a variar. Analicemos uno a uno. Como les mencionaba, el sustantivo es la palabra variable que sirve para designar personas, animales, cosas o inclusive ideas. Personas, animales, cosas o ideas. Hay sustantivo común, propio, concreto, abstracto, contable, no contable, individual y colectivo. Este tipo de sustantivos ustedes ya lo conocen muy bien. Les hago como un recordatorio. Común, aquellos que generalizan, por ejemplo, niño, animal, planta. Propio, aquel que identifica, Carlos, perro. El concreto es todo lo que podemos ver y tocar, computadora, mesa, parlante, marcador. Abstracto, lo que no vemos, lo que no tocamos, pero sí logramos percibir a través de los órganos de los sentidos. Contable, no contable, obviamente los que son definidos tienen un número concreto, y los no contables, pues los indefinidos, no podemos contar. Individuales, en singular, y el colectivo, que siendo utilizada la palabra en singular, expresa mucha cantidad. Individual, por ejemplo, soldado. Colectivo, ejército. Individual, por ejemplo, abeja. Colectivo, colmena. Sigamos. El artículo. El artículo sirve para presentar a un sustantivo indicando su género, su número y el grado de conocimiento y proximidad del mismo. Por ejemplo, hay artículos definidos e indefinidos. Definido es el, la, los, ¿verdad? Está definiendo. Y el artículo indefinido es un, uno, algún, alguno, ¿ya? Entonces, el artículo indefinido o indeterminado tiene la forma un, una, y sirve para indicar a algún individuo de cualquier clase, especie o género sin particularizar. Mi padre es un profesor de inglés. No solamente dice, mi padre es el profesor de inglés. Ahí lo estoy determinando. ¿Okay? Esa es la diferencia entre definido e indefinido. Estos son los artículos, que también es una parte variable de la oración. Luego de que hemos visto esto, tenemos también que analizar el pronombre. El pronombre es un tipo de palabra que en un texto sustituye a un nombre o a un sustantivo y realiza sus funciones para no repetirlo. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. El vosotros se utilizaba anteriormente en el lenguaje español antiguo. Nosotros podemos utilizar el ustedes, que está mucho más actualizado. Por ejemplo, él o ella, podemos decir, Amanda fue a San Salvador ayer. Para suprimir o utilizar un pronombre, ¿cuál utilizaremos? Obviamente, ella fue a San Salvador ayer. Sin utilizar el nombre, utilizamos el pronombre. Son los pronombres personales. El verbo. El verbo es una palabra variable básica en toda oración que expresa acción, sentimiento, estado o proceso. Ojo, acción, sentimiento, estado o proceso. Hay verbos regulares y hay verbos irregulares. Los verbos regulares poseen conjugaciones uniformes, ¿ya? No se modifica la raíz. El verbo irregular sí se modifica la raíz, ¿ya?
Eso vamos a ver después en una clase tranquilamente, la clasificación de los verbos. Por el momento lo que necesitamos es saber que tenemos que encontrar los verbos para identificarlos que tengan la terminación en infinitivo. ¿Y qué significa el infinitivo? Que terminen en ar, que terminen en er y que terminen en ir. ¿Okay? Lavar, cantar, bailar, comer, recoger, subir, dormir. Pues esos son los verbos que se utilizan para conjugaciones inclusivas. Esa es la parte de lo que hemos analizado. Tenemos y finalmente pues el adjetivo. El adjetivo es un tipo de palabra variable que acompaña a un sustantivo e indica o destaca una cualidad del sustantivo o limita su extensión. Cuando es calificativo, cuando le da un atributo, y cuando es un determinativo, cuando está determinando y calificando directamente al sujeto. Por ejemplo, vaca grande, está calificando a la vaca el tamaño. Pelota blanca, está dándole a la pelota la característica de color blanco. Agua limpia, también está dándole la característica de limpia al agua. Son adjetivos calificativos que nos van a ayudar en una oración. Estas son las partes variables de la estructura gramatical o las categorías gramaticales. Recordemos, tenemos sustantivo, tenemos artículo, pronombre, verbo, adjetivo y tenemos, estas son las categorías que vamos a analizar. Una vez que ya analicemos esto, pues vamos la próxima semana a tener la clase de la categoría de los que no son variables o invariables. Recuerden, todos estos que hemos visto hoy día cambian de acuerdo al género, de acuerdo al número, de acuerdo a la función que cada parte va a tener dentro de la oración. Es importante mantener claro este tipo de información para poder crear textos o para poder comprender los textos. Pues bien, esto ha sido toda la clase de hoy día, señores. Espero que la puedan manejar bien. Archívenla. Esta semana les vuelvo y repito, no hay tarea. ¿Por qué? Porque ustedes van a recibir una evaluación adicional para que la realicen, la evaluación mensual. Recuerden, por favor, ponerse al día con sus responsabilidades económicas para de esa manera pues beneficiarnos todos. Todos necesitamos beneficiarnos y hemos de verdad atravesado problemas difíciles, pero gracias a Dios los estamos superando y los seguiremos superando. ¿Ok? La próxima semana no se olviden que hay tutoría con su tutor. Recuerden eso. Así que, por mi parte, ha sido todo por hoy. Que tengan un excelente día.